Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Seguimos, volvemos a la tertulia en este miércoles que es 2 de diciembre del año 2020. Estamos con Heber Gato, Patricia González, Teresa Herrera y Agustín Iturralde. Agustín, te estamos debiendo un saludo, una felicitación, pero lo dejamos para dentro de un ratito. Vamos al segundo tema. El Poder Ejecutivo dejó en suspenso la firma del decreto que disponía el aumento de precio de los peajes al público, luego de que el Ministerio de Economía planteara reparos con el monto del incremento. Ustedes saben, algo habrán escuchado, dio que hablar esto. Ayer entraba en vigor una suba del peaje básico de 125 a 160 pesos en caso de pago en efectivo y de 104 a 108 en caso de abonar con telepeaje. Notoriamente el incremento era muy chico para el caso del telepeaje y grande para el pago en efectivo. El objetivo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas era el pasaje al sistema digital. Sin embargo, el decreto que disponía el aumento nunca llegó a firmarse, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas puso reparos. Concretamente, sostuvo que la diferencia entre el peaje con efectivo y el telepeaje no podía ser tan alta porque iba a tener un impacto en la inflación. Finalmente, el peaje en efectivo pasará a costar 140 y no 160, según informan hoy El País y La Diaria en base a fuentes del Ministerio. El decreto con los nuevos precios todavía no fue firmado por el presidente Lacalle Pou y el ministro de Transporte y Obras Públicas. La medida, tal cual había sido divulgada originalmente, molestó al ministro de Turismo, Germán Cardoso, que aseguró que no ayudaba en este momento para fomentar el turismo interno. Anunció incluso que iba a conversar con Heber para ver qué soluciones podían aportarse, qué decisiones había como para mitigar los daños en el sector turístico. Habló también el diputado Frente Amplista Carlos Varela, que dijo que hubo una contradicción interna entre Heber y el ministro de Turismo. Desde el Frente Amplio apoyamos todas las medidas de incentivo al turismo interno, pero esto, lo que se estaba anunciando, va en sentido contrario a Coto. Bueno, ¿cómo vieron esta discusión? ¿Quién empieza? Agustín, ¿vas tú primero? Vale. Creo que es una discusión interesante. Se mezclan como tres cosas, creo que había mezcladas, ¿no? Yo diría que hay como cinco. Es un tema interesantísimo. Sí, yo identifiqué tres. Obviamente la promoción del telepeaje, que es una tecnología que llegó ya hace unos cuantos años en Uruguay y todos cuando vamos por la ruta vemos que nos cuesta adaptarla, incorporarla, y que obviamente es una ganancia de eficiencia para el sistema importante, de mejora en el transporte vial, tiene ventajas por varios lados, pero bueno, los incentivos, no creo que haya culpabilizar a nadie, sino los incentivos no están adecuadamente puestos para que suceda más. Entonces, por ese lado se quería aumentar la brecha significativamente entre uno y el otro. Después el tema de la inflación, que yo creo que se sobredimensionó. El impacto de algo así en la inflación sería realmente muy pequeño. En la inflación no, perdón. En el IPC, acá me voy a poner voy a hacer una disquisición que me parece importante. No es lo mismo inflación IPC. IPC es la forma en la que medimos la inflación, que es un fenómeno de aumento generalizado y sostenido de precios. El IPC es el instrumento que tenemos y algunos precios golpean el IPC y como los gobiernos no tratan de... Esa es la variable. Bueno, lo que golpearía el IPC fue una cuestión que se discutió, yo creo que totalmente sobredimensionado. Sería muy poco el impacto de algo así en el IPC. Creo que lo real estuvo más en lo que vos comentabas recién, Emiliano, en el turismo y ni siquiera en el golpe real al costo turístico del Uruguay, sino la señal. Estamos esta vez, como en Semana Santa le pedimos a la gente que se quede en la casa, esta vez a los uruguayos le vamos a pedir, porque es importante, por todo lo que venimos hablando, del golpe a la economía, del trabajo, a la gente que salga, que haga turismo interno, que vaya a los distintos lugares del Uruguay. Era una señal contradictoria que, dado que la mayoría de las personas siguen sin tener telepeaje, ni a que se le parezca, se aumente tan significativamente el peaje de forma pago cash. Y creo que eso fue lo que predominó.
en esta ida y vuelta que hubo y en que al final no haya prosperado la idea de aumentar tanto la brecha entre el telepeaje y el peaje cash. Patricia, ¿tú por dónde lo tomaste? ¿Patricia? A ver, Gabriela, parece que no me están escuchando a mí, ¿puede ser? Ahora sí, ahora te escuchamos. Patricia. Me parece que hay como 5, 6 o 7 discusiones. Voy a apuntar algunas de las que Agustín me parece que no quiso tener en cuenta. Primero, me alegro muchísimo que a este nuevo gobierno le parezca bien lo del telepeaje, porque hace como 10 años que vienen peleando en contra de la inclusión financiera y han tenido grandes exposiciones en contra del uso de la digitalización. Así que ahora estén de acuerdo me parece una buena noticia. Lo de la inflación y el IPC, bueno, amigos, si siguen aumentando los precios, en algún momento va a aumentar la inflación. Eso es evidente, ¿no? Y si aumentan los precios mucho más que el medio de la canasta, en algún momento eso va a generar inflación. No son dos discusiones distintas, el IPC y la inflación, son parte de la misma cosa. Lo del turismo me parece bien. Como cuarto punto que no tocó Agustín, hay una desinteligencia enorme por parte del gobierno, entre ellos, primero. No charlan, no tienen consejo de ministros. ¿Cómo se toman las decisiones? Cada ministro toma decisiones de lo que le parece bien, lo manda al presidente y el presidente resuelve. Me preocupa la forma en la que están elaborando las políticas y en este momento, además particular, donde cada una de las cosas, cada decisión que se toma tiene que ver con los otros ministerios, me pregunto en qué marco se toman estas decisiones que no se discuten entre los otros. Eso primero. Lo último, hay un mal manejo terrible por parte del Ministerio de Transporte. Digamos esto. ¿Cómo es que un decreto que no se firma se implementa por parte de las empresas? ¿Cómo le llegó la comunicación a las empresas de que podían empezar a implementar un aumento que no estaba firmado y no estaba resuelto por parte del gobierno? Primero. Segundo, ¿cuál es la proporción de ese dinero que se aumenta un montón? ¿A dónde va ese dinero? ¿Va a las arcas del Estado? ¿Va a renta pública? ¿Cómo se trabaja con las concesiones? ¿Se va a quedar plata a las empresas? O sea, de ese monto de aumento, ¿cuánto se queda las arcas del Estado y cuánto se quedan las empresas que tienen la concesión del telepeaje? Hay algunas cosas que hay que poner arriba de la mesa, porque hay un manejo directo entre el ministerio y las empresas que me parece que en este marco que no quedaron para nada claras. Y no es la primera vez que el Ministerio de Transporte tiene este tipo de manejos que no son del todo claros. Y me parece que se manejan montos muy importantes de dinero, así que no es nada menor que en un contexto de crisis, como la discusión anterior, estamos diciendo que no hay dinero para los pobres, entonces me imagino que tampoco hay dinero para las empresas. Dos puntualizaciones con respecto a lo que decías, Patricia. Sí, efectivamente, un detalle extraño que tuvo la situación es que ayer comenzó a cobrarse, hubo gente que pagó efectivamente los 160 pesos. ¿Cómo pudo ocurrir eso si el decreto no estaba firmado? Es un tema que queda para esclarecer. Segundo, con respecto a las empresas, tú hablas de las empresas, ojo que los peajes tienen, digamos, hay dos tipos de peajes, ¿no? Los que corresponden efectivamente a empresas que son concesionarias de una ruta, y otros en los que quien cobra el peaje es la Corporación Vial del Uruguay, que es pública, ¿no? O sea, en algunos casos el peaje va todo directamente para el Estado, en otros hay una empresa de por medio. Son situaciones, hay dos tipos de situaciones. Sigo, voy con Heber Gato. Absolutamente sobredimensionado. Tengo la impresión que es muy menor y de muy poca importancia. Coincido con Agustín en el sentido de que en definitiva la medida política estaba mal tomada desde el punto de vista simbólico. Si estamos pidiendo que el turismo nacional digamos crezca y que los uruguayos se trasladen hacia el interior de la República, parece inoportuno un aumento desmedido del peaje. Desde el otro punto de vista, la diferencia entre lo que es cobrar en efectivo y el telepeaje, parece bien que se incentive el telepeaje porque en definitiva es un modo mucho más económico y mucho más ágil y mucho más lógico de fomentar el transporte interno por carretera. Pero insisto, este es un problema menor. Sacar de aquí conclusiones respecto al funcionamiento del gobierno me parece que es volver a esa
pequeñez que está manejando la oposición política para tratar de poner trabas a la acción del gobierno. Me parece una verdadera pequeñez política y moral. Por último digo, desde el punto de vista jurídico, no había un decreto firmado. ¿Qué ocurrió? Bueno, ocurrió que alguna empresa, las terribles empresas capitalistas que tratan de impedir que los pobres vivan mejor en el país, se apresuraron indebidamente y en esa medida empezaron a cobrar un peaje que no estaban legitimados para cobrar. Solo se puede aumentar el precio, los precios públicos, cuando hay un decreto que efectivamente haya sido firmado y haya entrado en vigencia. Aquí creo que lo que hubo, más allá de que pueda haber habido alguna borrosidad oficial, lo que hubo fue fundamentalmente un apresuramiento indebido de las empresas para cobrar un peaje que no estaba sancionado por un decreto. Pero de ahí a trascender a tratar de enjuiciar la actitud general del gobierno por un problema menor, me parece, e insisto, me parece una pequeñez indebida. Teresa, ahora sí, hace rato estabas levantando la mano, te demoré. Porque yo no coincido con Heber, digo, no es la primera vez, ese es el problema. No, hay muchas. O sea, a ver, el ministro de Transporte quería poner peaje y ya estaba prácticamente definido que ponía peaje en la perimetral. Y de pronto le pusieron la plancha y le dijeron, no, peaje en la perimetral no se pone. Me estoy olvidando ahora de un decreto que se firmó mal y que se volvió para atrás con ese decreto. Me estoy olvidando de cuál es, no logro, me acuerdo de la anécdota, pero no me acuerdo del contenido. Pero hubo un decreto que se firmó y que volvió para atrás, que tenía que ver también con los autos o algo por el estilo. No me acuerdo exactamente cuál era. Con los camiones. ¿Cómo? Con los camiones, el sistema de seguimiento del transporte de carga. Exacto, o sea, no es la primera vez y además en la mayoría de ellas apareció involucrado el Ministerio de Transporte. No tengo nada en contra del ministro, pero realmente digo, estas contradicciones dentro de, como un tema organizativo, un tema de falta de comunicación, no sé cuál es la causa, pero me parece que genera como una cierta inseguridad, más allá desde el punto de vista legal de cobrar un aumento que todavía no está firmado. Me parece que estas contradicciones y esta falta de comunicación no ayudan, al contrario, me parece que generan como una especie de inseguridad y dan como una sensación de improvisación o de no se sabe muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Es decir, algunas otras cosas que han pasado, por ejemplo, con el ferrocarril, no sé, me parece que hay una serie de aspectos que tienen que ver con el funcionamiento del aparato del Estado que a veces parece no ser demasiado claro en este gobierno. Sí, creo que Teresa aludía a otra medida de la que se habló y que después quedó sin resolverse, relativa a los seguros de los vehículos, cuántas personas iban a estar habilitadas para utilizar. Eso, gracias, Emiliano. Era que solo la persona que era dueña del auto podía manejarlo y cosas de esas. Sí, ahora me acordé, gracias. Sí. Pero digo, no es la primera vez. Y también el peaje de la perimetral, que salió el ministro a decir va a haber peaje y no. Ese yo creo que es otro caso, Teresa, porque por lo que yo tengo entendido y por lo que hablé con el propio ministro acá en el programa, Heber nunca dijo vamos a poner peajes en la perimetral. Lo que dijo es que el ministerio había recibido propuestas de empresas que manejaban la idea de realizar en la perimetral la obra A, la obra B o la obra C, cada una de las cuales se financiaría con un peaje puntual de valor reducido. Claro. Lo que tenía el ministerio era... Las empresas que cobran hoy peajes por eso, porque en realidad lo que están cobrando es haber hecho la carretera, ¿no? Por eso, pero lo que tenía el ministerio era una serie de propuestas que estaba considerando, no estaban aprobadas y por lo tanto tampoco estaban en las resoluciones de cobrar peaje en la perimetral. Ese tema todavía, por lo que yo sé, sigue en evaluación. Vuelvo con Agustín. Yo lo que quería acotar simplemente, yo concuerdo, digo, lo que dicen Patricia y Teresa, algún tipo de desinteligencia acá hubo, eso es evidente, digo, no se puede negar que acá algún problemita hubo porque la comunicación fue para adelante y para atrás, y tal es así que los peajes estaban prontos para
para cobrar el nuevo valor. Más allá de eso, yo creo que este hecho puntual es bastante menor. Y lo que sí creo, ojo, que una aclaración de lo que me decía Patricia, yo no digo que IPC e inflación no están relacionados, no me atrevería a decir semejante cosa, están íntimamente relacionados. Yo lo que digo es que no es lo mismo y que a veces cuando decimos baja la luz, baja la inflación, sube la luz, sube la inflación, eso no es así, eso es sube la luz, puede mover el IPC, no así la inflación, que por definición es un aumento generalizado de precios, de muchos precios, y en este caso hubiera movido el IPC, pero ni siquiera era así, ni siquiera era significativo este valor moviendo el IPC. Una cosa más, yo decía que había una cantidad de discusiones posibles a propósito de esta situación que se dio, una que hasta ahora no apareció entre ustedes y que los oyentes la aportan. Estuvo ayer temprano cuando comentábamos esta noticia en el programa, varios oyentes se detuvieron en ella. El fomento al telepeaje. Decía el doctor Gator, decía Heber, si todo el mundo utilizara el telepeaje, el tránsito sería más ágil, se evitarían las aglomeraciones, las demoras que muchas veces hay en los peajes, sobre todo en fines de semana especialmente movidos, etcétera. Esa es una de las ventajas del telepeaje. Pero claro, dicen algunos oyentes, la contracara es que se afectan puestos de trabajo. Vaya si esto da para flor de debate. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué importancia le dan a ese aspecto? ¿A los puestos de trabajo? Sí. No, digo, ¿ustedes están con ese tema, con esa consecuencia en la cabeza o no? Bueno, lo que pasa, Emiliano, que la tecnología, vino para quedarse. Acá el tema me parece que la afectación de los puestos, afecta a los puestos de trabajo y por eso negar la tecnología, como ha pasado con el tema también de lo que significa, todo el pago electrónico, todo lo demás. No, lo que hay que tratar de hacer es tener políticas que impliquen que se pueda reciclar y reformular y trabajar con el personal y con las personas. Nosotros estamos necesitando cada vez más personas capacitadas en esa área en Uruguay. Tú el otro día hiciste una entrevista con Romina, al presidente de la CUTI, que lo dijo muy claro, el déficit que hay de personal capacitado para todo el tema que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Y cómo se tiene que estar contratando personal extranjero. Entonces me parece que acá la pregunta no es si la tecnología deja personas sin trabajo, sino cómo hacemos para que la fuerza de trabajo se capacite para los nuevos tiempos, ¿no? Me parece que es al revés la discusión. Heber. Sí, curiosamente coincido con Teresa. Creo que la discusión de fondo es precisamente esa. Pero en este tema en particular, me parece importante remarcar que el ministro declaró explícitamente que no iba a haber ninguna afectación al personal dedicado al cobro del peaje. Él dijo expresamente que si había personal excedentario sería repartido en otras divisiones del Estado, en otras divisiones del Ministerio. De modo que acá no estamos hablando de eso. Es cierto, tal como dice Teresa, que el problema tecnológico es un problema que preocupa desde el punto de vista general. Las soluciones tienen que ser tienen que ser generales y tienen que ver con la educación en el país. Lamentablemente, en los últimos 20 años o 30 años el país no preparó gente de la debida forma para afrontar los desafíos que impone la modernización. Eso es claramente así y tenemos que reconocerlo. El país tiene un déficit importante, pero creo que referirlo a este aspecto en particular no es el mejor modo de enfocar el problema general, ¿no? Sí. Dice uno de los oyentes, me dice a mí, mantener puestos de trabajo de manera artificial es un absurdo y termina perjudicando a todos. Yo con Ignacio, que es el que manda el mensaje, estoy totalmente de acuerdo. Es más, ayer cuando comentamos este tema con los oyentes, yo puse un argumento que era el siguiente. ¿Para qué son los peajes? ¿Cuál es el
objetivo del peaje? Recaudar dinero para hacer rutas. Ahí está, recaudar dinero para hacer rutas, no para pagarle a empleados, ¿no? Obvio. No para pagarle a empleados. La mayor proporción posible del peaje tiene que ir a parar en hormigón, rutas, mantenimiento de rutas, etcétera. Obviamente, algunos funcionarios se van a necesitar en ese proceso administrativo, pero si hay una tecnología que permite que se utilice menos personal, esa tecnología tiene que aprovecharse para que el peaje cumpla con su cometido esencial. Por supuesto que cuando dije eso también aclaré, el proceso tendrá que ser gradual, nadie está planteando que todos los que están hoy dedicados a las casetas de los peajes queden despedidos ni nada por el estilo, pero es una tendencia, si existe la tecnología, en este caso hay que aprovecharla por ese motivo, ¿no? No sé si alguien quería agregar algo más en eso. Una cosa que me parece en esto, que me parece que no puedo dejar pasar, de decir, bueno, los gobiernos anteriores invirtieron muchísimo más en educación que los otros gobiernos. Y en esa discusión en relación a lo que venimos procesando sobre el modelo económico y sobre la gestión del capitalismo, en esta discusión con Heber, me parece que es inevitable decir que no podemos hacer un planteo terraplanista sobre que cuando sacamos dinero de un lado... A ver, en algún lugar esos puestos de trabajo se tienen que reincorporar y se tienen que reinsertar, pero no tienen que ser directamente. Ahora, lo cierto es que hay que invertir en educación. Quien invierte en educación es el Estado, y eso es lo que el Estado tiene que hacer. Entonces, eso es parte de las tareas que nosotros tenemos que pensar, en qué dinero se queda el Estado para hacer lo que tiene que hacer, que es aumentar la formación, la investigación, el desarrollo. Ahora tengo un politólogo amigo que me dice, bueno, lo que hacen los estados, como dijo algún día Agustín, los países en serio, los países desarrollados, es invertir en renta básica. Entonces, si la gente tiene para comer, tiene donde vivir, ¿no? Tiene determinadas condiciones básicas, entonces hay posibilidad de desarrollar países que tengan mejores condiciones y mejores capacitaciones. Este país no lo tiene y evidentemente... Si estas son las políticas y si lo que pensamos es que vivimos en un mundo capitalista, entonces pobres ha habido siempre y algún día les va a tocar el Día de los Pobres donde a alguien les importe, me parece que vamos en un camino bastante complejo. Perdón, Emiliano. Sí. Yo creo haber sido bastante claro cuando hablé de que el déficit educativo del país tenía 20 o 30 años de atención. De manera que no le estoy imputando al último gobierno, sino que estoy considerando en el largo plazo los déficits que hemos tenido, muy importantes en educación. No vamos a entrar ahora a una larga discusión sobre cuál es el estado de la educación en Uruguay, pero claramente no es buena. Los informes PISA que se vienen acumulando desde hace muchos años van demostrando que la educación en Uruguay no está a la altura de los desafíos que tiene el país. De manera que es muy importante que allí hagamos un esfuerzo importantísimo, que no tiene que ver únicamente con el dinero que disponemos para eso, aunque ese es un factor enormemente importante. Tiene que ver con un replanteo general de qué educación queremos, cómo la hacemos, etcétera, etcétera, ¿verdad? De manera que me parece, Patricia, y te lo digo con la mayor cortesía, estás adelgazando el planteo, porque ese no fue mi planteo. Mi planteo es, no solo importa el dinero que se destina, que sin duda el Frente tuvo una actitud proactiva y aumentó, pero esa actitud no dio frutos. El problema es que la educación está peor hoy que hace 20 años. Esa es la realidad. Dice Marcos, uno de nuestros oyentes, la tecnología es difícil de frenar, casi imposible. Lo que hay que hacer es pensar en la reconversión. Claro. Es para bien de todos. Y resulta que hay áreas, como quedaba dicho recién, en las que falta personal. Faltan programadores, faltan analistas, faltan distintos puestos de trabajo en lo que podríamos llamar tecnologías de la información, que es un rubro muy variado, no se compone solamente de ingenieros de sistemas, ¿no? Y después, bueno, agrega algún ejemplo más. Faltan actores, la industria del audiovisual se viene en Uruguay, dice el oyente, ¿no? Impresionante. Pero quiero plantear una cosa que me parece que es importante para complejizar aún más esto. Estos últimos 30, 40 años, el problema es que hay una estructura burocrática de la educación, que es la que hay que cambiar. Es decir, las cosas buenas que se han podido hacer en educación en los últimos años, como el Ceibal o la UTEC,
ha sido a contramarcha de lo que es la estructura tradicional de la educación. Bueno. Estructura tradicional que no inventó la izquierda, que venía de antes, y realmente a mí me parece que el replanteo de la educación tiene que partir fundamentalmente de replantearse cómo está organizada y de qué manera. Esto no significa de ninguna manera, yo soy docente y he sido docente toda mi vida, esto no significa de ninguna manera ni estar en contra de la autonomía ni cosa por el estilo, pero sí me parece, y esto ha sido reconocido incluso por figuras muy importantes de la izquierda, como toda esa burocracia que se ha creado, esa cáscara impenetrable del sistema educativo, es el principal enemigo del cambio dentro de la educación. No, fuimos lejos, No, fuimos lejos. Verlo, ¿no? El tema eran los peajes. Hoy, miren a dónde fuimos a parar. Se nos hizo tarde, se fue el horario. Venimos enseguida, dentro de un par de minutos nada más, para los telegramas y las yapas.